A todos buenas noches, gracias por informarse con Impacto BTV Estelar. Bienvenidos. Iniciamos con una auténtica historia de terror que estremece a la capital. Un monstruoso crimen ha quedado al descubierto. Como Cintia Melisa Hernández Cruz, de apenas 18 años, fue identificada la jovencita que encontraron semienterrada, como si se tratase de un animal, en el suelo de una vivienda, esto en la colonia La Sosa. Lo que comenzó como una desesperada búsqueda terminó en una escena dantesca que ha dejado horrorizada a toda la capital. Cintia Melisa, con una vida por delante, fue apagada por la violencia más brutal. Su cuerpo yacía bajo tierra, oculto de la luz pública, en un macabro intento por sepultar la verdad. No se puede brindar mayor detalle, pero ya una vez brindando el desarrollo de estos trabajos, lógicamente se dará a conocer qué fue lo que sucedió y lógicamente se podrían dar personas detenidas. La DPI tenía conocimiento, había recibido denuncias por parte de los familiares porque se habla que la joven desapareció desde el pasado lunes. Correcto, sí, se recibió el reporte de esta señorita en el cual pues había sido ya reportada como desaparecida a través de esta misma unidad de desaparecidos de la unidad de Interpol. Se estuvo desarrollando las acciones de buscar a esta persona. Con el corazón destrozado y el alma rota, sus familiares hoy no lloran en silencio, hoy gritan y exigen que este vil asesinato no quede en la impunidad. La enterraron en una casa ahí en la Sosa. Es lo que miro yo ahí. ¿Están sorprendidos ustedes? Sí, claro, sí. La verdad que aquí ya no vea ni qué pensar, la verdad. Terrible la violencia que se vive en el país. Bastante. Ya más bien es demasiado. ¿Desconocen si Cintia tenía algún problema? No, pues que eso no. Que saberlo no. Que hay que hacer algo ya, hombre, ya es demasiado. Ya no se puede con eso. Sí, ya, hombre, ya mucho, pero como que ya no, como que eso ya no le toman importancia para mí. Este horrendo crimen enciende una vez más la alarma roja de las organizaciones feministas y de derechos humanos. Los tentáculos de la violencia machista siguen cobrando vidas inocentes a vista y paciencia de las autoridades. Lo que necesitamos es que se redoble esfuerzos, es que se busque las estrategias, es que se asignen los recursos necesarios para que se pueda investigar y prevenir las violencias contra las mujeres. Se puede llegar a creer que ahí la ejecutaron. O la torturaron, o la violaron, o no sé qué, y ahí mismo, por eso le digo, esconder el delito, pero nunca hay delito perfecto en este país. Las cifras de la muerte son frías y espeluznantes. Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya se contabilizan 141 mujeres asesinadas de forma brutal en todo el territorio nacional. Una epidemia de sangre, miedo y zozobra que mantiene de rodillas a la población femenina, expuesta día a día a caer en las garras de la muerte. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Bueno, investigaciones de la Policía Nacional apuntan a que hay 2 posibles sospechosos de estructuras criminales coludidos a la muerte de la joven Cintia Melisa, encontrada semienterrada en una casa en la colonia La Sosa de la capital. Pues hubieron unos vecinos que dieron la información a la DPI informando que se sentían malos olores en un solar. Inmediatamente el equipo de homicidio se desplazó, acordonó la escena y fue el día de ayer que se hizo una exhumación para verificar de qué se trataba y en efecto se trataba de un cuerpo humano del género femenino y el actor y la otra persona que participó no tienen que ver familiarmente, pero sí supuestamente pertenecen a una misma estructura. La investigación está en curso, pero sí ya tenemos líneas de investigación, sí decirles que los que participaron...
Y lo que parecía una tragedia terminó convirtiéndose en una historia de esperanza. Después de horas de incertidumbre que mantuvieron en vilo a toda una comunidad, el pequeño Johan Mateo Escobar Natarén, de apenas 2 años, fue encontrado con vida en una zona montañosa de El Progreso y Oro. ¿Qué pudo haber ocurrido? A continuación. Era la alegría de la familia en estos momentos. ¿Qué traen? Al niño Mateo. Vámonos, vámonos. La sangre de Cristo tiene poder y él fue el que hizo el milagro. Ay, mi niño. Después de más de un día de angustia, lágrimas y una intensa búsqueda de Johan Mateo Escobar Natarén, de apenas 2 años, como un milagro, fue encontrado con vida en una zona montañosa del Progreso y Oro. El emotivo encuentro con su tía quedó marcado por abrazos, llantos y agradecimiento a Dios, a los rescatistas y a todas las personas que participaron en la búsqueda. No podíamos descansar. Créame que ha sido... No sé... Unas horas largas, unas horas tristes, desgarradoras, la cual no podemos nosotros, pero yo sé que Dios fue el que hizo la obra. No importa el cansancio, no importa dónde llegáramos, no importa el lugar donde los tocara buscar, pero sabíamos que lo íbamos a encontrar porque la confianza ya la había puesto yo en Dios. El hombre que encontró al niño fue don Guillermo Natarén, residente de la colonia San Isidro. Relató que durante la búsqueda recorrió la montaña durante varios minutos hasta escuchar señales que lo llevaron al lugar donde finalmente estaba Mateo. Señala que algo sobrenatural como el duende pudo haber influido en lo ocurrido. Guaniles, como estamos hablando, guaniles por todos lados, que cómo puede llegar una gente allí sin machete, no entra, tiene que ir abriendo camino para que pueda entrar a donde estaba ese niño. Eso ya es una cosa solamente satánica, un mal espíritu, porque él los levanta como en el aire y ya los va a ubicar donde quiere ubicarlos, pero es un espíritu. Y entonces allí él hablaba tranquilamente, con la voz, papá, papá. A los gritos del dicho niño fue cuando pude dar yo a donde se encontraba él. Tras ser rescatado, Johan Mateo fue entregado a los equipos de emergencia y posteriormente trasladado bajo resguardo policial al Ministerio Público en El Progreso, donde médicos le practicaron los exámenes correspondientes para verificar su estado de salud. Ya estaba semidesnudo y presentaba rasguños. Pues los equipos de la Dirección Policial de Investigación se mantienen siempre investigando lo que es el caso y las investigaciones son las que van a arrojar quién es el culpable y quién fue el que se llevó al menor. Mientras las diligencias continúan para establecer con precisión qué ocurrió desde el momento de la desaparición del menor hasta su hallazgo en la montaña en el sector, familiares agradecen por el milagro de tener a su bebé en sus brazos. En cámara de Carlos Montes para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Bueno, ojalá y en estos casos que han estremecido realmente a la sociedad, las autoridades den respuestas concretas. Y 6 presuntos integrantes de la estructura criminal Los Domínguez fueron presentados por las autoridades tras ser trasladados a Tegucigalpa. Según la investigación, enfrentan órdenes de captura por el delito de lavado de activos y forman parte de una organización señalada de estar vinculada al narcotráfico. El operativo forma parte de la Operación Jaguar, mediante la cual también fueron asegurados 228 bienes, entre ellos inmuebles, vehículos, empresas y productos financieros valorados en más de 420 millones de lempiras. Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de todos los implicados y el origen del patrimonio asegurado. En el marco de esta operación se ejecutaron 6 órdenes de captura, allanamientos y el aseguramiento de 228 bienes, entre ellos 113 bienes muebles, 14 inmuebles, 20 sociedades mercantiles y 81 productos financieros presuntamente utilizados para ocultar, administrar y legitimar recursos de origen lícito. Miren, la fachada que estaba realizando lo que es esta organización es a través de una empresa de funeraria. Ellos, una vez que él salió de la cárcel, empezó a mover flujos financieros no acorde a lo que es a la realidad financiera de estas personas
vendiendo ataúdes. Ellos tenían varias empresas o sucursales que entre ellos estaban vendiendo, y entonces empezó a ver el movimiento financiero irregular. Son las personas que han logrado ser capturadas, responden a los nombres de Francisco Andrés Oseguera Domínguez. Él tiene 40 años de edad, él es considerado cabecilla de la estructura criminal Los Domínguez. Los otros capturados han sido identificados como Yesli Marbella López, Nimia Eliseth Domínguez, Fabiola Eliseth Martínez Domínguez, Hernán Antonio Suárez Castillo y Jocelyn Ivette Álvarez Reyes. Todos pertenecen a un núcleo familiar y son identificados como la banda criminal de Los Domínguez. Bien, y cambiamos de tema, ya que están listas unas 1000 órdenes de desalojo para ser ejecutadas en distintos puntos del país como parte de la aplicación de la nueva ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial que entró en vigor durante el mes de junio. En Honduras, más de 84,000 manzanas de tierra permanecen invadidas, afectando actividades económicas vinculadas a la producción de alimentos y otros rubros estratégicos para la economía nacional, por lo cual este sector espera que las autoridades puedan ejecutar más de 1000 órdenes de desalojo bajo la nueva ley de protección al agro. A mí me parece que el trabajo que está haciendo el nuevo ministro del Instituto Nacional Agrario y de la mano con el gobierno de la República sí va a ayudar en un plazo no mayor de 30 días a que se note ya un verdadero cambio en esta situación. Expertos en leyes aseguran que este instrumento jurídico puede ayudar a fortalecer el derecho a la propiedad privada, que en el pasado se ha visto vulnerado. Lo que debe prevalecer en este país, porque así lo establece la Constitución de la República, es el derecho a la propiedad privada, y que es el Estado quien debe garantizar la vigencia de estos derechos ciudadanos. Por otra parte, la Confederación Nacional y Federación de Patronatos de Honduras advierte que la ley violenta el debido proceso y que, lejos de resolver el conflicto de invasiones, acarreará otros problemas al Estado. Nosotros creemos que esta es una ley que viene a debilitar el debido proceso, ¿verdad?, de todas las instituciones que conllevan la materia de legalización de la tierra, principalmente el Instituto Nacional Agrario y del Instituto de la Propiedad, porque ya existe una normativa para poder desarrollar procesos para poder determinar quién es el legítimo propietario de la comunidad o del título o de la propiedad que se esté en disputa. El sector agroindustrial aporta aproximadamente 6.500 millones de lempiras al Producto Interno Bruto y genera más de 300,000 empleos relacionados con actividades de producción agrícola, por lo que el rubro exige protección. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y un nuevo hecho violento sacudió a los habitantes de El Progreso. Un joven de apenas 22 años, identificado como Luis Hernández, fue asesinado a balazos a escasos metros del Instituto Perla de Lulúa, esto en la colonia Mangandi. De acuerdo con los testigos, la víctima, que se transportaba en una motocicleta, intentó escapar tras el ataque. Corrió, pero fue alcanzada por sus agresores. Y de último minuto les informamos a ustedes lo que está ocurriendo en la zona norte. Otra víctima producto de la violencia. Nuestra compañera Cristina Escobar a esta hora nos amplía. Cristina, buenas noches.
Buenas noches, licenciado. Así es, anunciándole pues esta lamentable noticia también desde San Pedro Sula. Estamos ubicados desde el hospital Mario Catarino Rivas, donde ya se ha dado la noticia que ha muerto la segunda víctima de un tiroteo suscitado el día sábado 27 de este mes de junio y fue identificado como Joaquín El Chele, quien pues también en ese tiroteo esa noche murió un reconocido barbero, reconocido como Martín Adoni Velázquez, de algunos 22 años, pues falleció en el momento, su cuerpo quedó tendido en el lugar y en ese tiroteo fue donde también pues este hombre identificado como Joaquín, este joven, El Chele, pues también resultó herido. Estuvo todos estos días tratando pues de mejorarse. En esto fue atendido también ya en la sala de UCI de cuidados intensivos. Sin embargo, no logró pues mejorar después de los varios impactos de bala que se le dio en ese momento en este tiroteo suscitado en la colonia Sandoval, en el sector Satélite, aquí en San Pedro Sula, y ya hoy las autoridades del hospital nos han informado que ha fallecido pues con esta lamentable noticia. Licenciado, así está la violencia en nuestra zona norte de nuestro país, pese a los operativos que realiza constantemente la Policía Nacional, pues siempre, sobre todo ya también en esta misma colonia, se había presentado otros muertos días anteriores. Así que así está esta zona caliente en el sector Satélite, colonia Sandoval, específicamente aquí en San Pedro Sula. Licenciado, esta es la información que le tenemos a esta hora. Gracias, Cristina Escobar, con esta información lamentable en donde los jóvenes siguen siendo víctimas de la violencia. En otro tema, las reformas energéticas no han logrado ser aprobadas en el Congreso Nacional debido a la falta de consensos entre las distintas fuerzas políticas, lo que ha frenado el avance al proceso legislativo. Ante este escenario, las autoridades legislativas confirmaron que el debate sobre estas iniciativas serán retomados el próximo 21 de julio, tras el receso legislativo. Luego del anuncio de un receso, el tercer debate sobre las reformas energéticas volverá a la agenda legislativa el próximo 21 de julio, tras quedar en suspenso por falta de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas dentro del Congreso Nacional. La situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es caótica y si no se toman decisiones y si no se busca el fortalecimiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con más inversión para generación, para transmisión, esto es lo que va a pasar. La empresa va a ir colapsando. El avance de la aprobación depende en gran medida del respaldo de la bancada liberal, quienes han solicitado tiempo adicional para analizar el proyecto y presentar una contrapropuesta a las reformas. El Partido Liberal está proponiendo una contrapropuesta para el subsector eléctrico. Queremos una ley diferente y esperamos de que el Partido Nacional nos tome la sugerencia de algunas situaciones para que no desaparezcan los subsidios focalizados. Por su parte, la diputada Luz Angélica Smith de Libertad y Refundación expresó su rechazo a las reformas, advirtiendo que de aprobarse van a abrir la puerta a procesos de privatización que según afectarían directamente a la población. Una situación que el pueblo hondureño la está rechazando de manera masiva. Nosotros debemos de fortalecer lo público y desde este Congreso Nacional debemos de asumir esa responsabilidad. La NE no ha quedado quebrada, la NE desde el 2010 ha estado en situación crítica económica y lo que hizo el gobierno de la presidenta Castro es tratar de recuperar la ENE. Por supuesto, 4 años no han sido suficientes, pero hoy retrocedemos en el fortalecimiento. Según diputados del oficialismo, la propuesta será socializada con distintos sectores antes de su presentación formal y reiteraron que el objetivo es fortalecer la ENE. Sin embargo, no están seguros de poder tener los 65 votos para la aprobación. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y en medio de la emergencia humanitaria en Venezuela, tras los terremotos, el Congreso Nacional aprobó una resolución para facilitar el envío de ayuda internacional. Los recursos serán donaciones por parte de los diputados y algunas deducciones de salarios de congresistas de Libre.
desde el Congreso Nacional vamos a colaborar para que ese traslado sea real, sea efectivo. Además, también desde el Congreso Nacional vamos a apalancar los recursos que se recojan de parte de todos los hondureños. Sabemos que la tragedia que ha pasado en Venezuela es muy dramática y pues le repito, nosotros como diputados contribuyendo. Y el Congreso Nacional juramentó a las nuevas autoridades interinas del Consejo Nacional Electoral. Se trata de Eduardo Fuentes y Aitza Zelaya, mientras el abogado Aristides Mejía, el nuevo magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, proceso que se realizó en medio de cuestionamientos de la bancada de Libertad y Refundación. Solo en Honduras se ve que 2 consejeras renuncian a sus cargos y se van a hacer funciones en el gobierno y se van con permiso, que este Congreso les apruebe ilegalmente, porque ¿cómo va a ser usted después que van a venir a ejercer funciones como consejeras y no pueden ser juez y parte? No pueden ser funcionarias de este gobierno, ambas, en el servicio exterior, y después van a venir a resguardar. Y el nuevo concejal interino del Consejo Nacional Electoral, Eduardo Fuentes, menciona que las reformas que requiere la población y sectores políticos serán discutidas y analizadas en el órgano electoral y de forma permanente serán analizadas y acuerpadas para ser aprobadas en el Congreso Nacional. Hay tareas inmediatas relativas al cierre del proceso de elecciones del año 2025, como el pago a proveedores, el pago de deuda política, la evaluación de los proyectos electorales, pero también hay tareas inmediatas que vamos a hacer y que tenemos que realizar en función de la planificación de cara al año 2029. Retomar los procesos de capacitación ciudadana, cívica, democrática, electoral, retomar y atender aquellas solicitudes de inscripción de nuevos partidos políticos, actualización del Censo Nacional Electoral, la actualización de la División Política Geográfica Electoral, identificar cómo se encuentran cada uno de los centros de votación y de igual manera brindar el aporte técnico, operativo y logístico a la mesa de las reformas electorales que están conociendo el Congreso Nacional de la República. Tenemos una agenda muy clara de lo que se debe hacer en el presente, pero sobre todo... Y escuche muy bien esta información. La falta de fentanilo en los hospitales públicos ha generado preocupación, ya que este medicamento es esencial para la anestesia y el control del dolor durante los procedimientos quirúrgicos, especialmente en pacientes pediátricos. El doctor Marco Tulio Rodríguez señaló que la escasez obliga actualmente a los centros asistenciales a priorizar únicamente en las cirugías de emergencia. Ahorita por el momento el mayor problema que hay en salud, y si no lo sabían, esta es una primicia que les puedo dar, es la falta de fentanilo en los hospitales. A nivel nacional no hay fentanilo, y fentanilo es una droga que se utiliza para dormir los pacientes. De repente no se hicieron las compras en su momento, o de repente se ha tardado lo que es el embarque en venir, porque no es un medicamento caro, se pueden conseguir hasta en 28 lempiras la ampolla, pero es un medicamento que usted lo necesita para dormir los pacientes cuando son cirugías de la cintura hacia arriba, más que todo en niños, pero estamos pendientes de que venga al país porque hay una escasez a nivel nacional. Realmente son emergencias porque no tenemos el insumo como normalmente. Y es que este es un tema de sumo interés en vista de que este medicamento es también utilizado como droga debido a los efectos que causa en los seres humanos. ¿Qué piensa el Colegio Médico al respecto? ¿Hay seguridad en los hospitales respecto a ello? Vamos con nuestra compañera Berenice Amaya, que se encuentra con el presidente del Colegio Médico de Honduras, para que nos dé su punto de vista. ¿Hay fentanilo o no? Berenice, con usted, buenas noches. Muchas gracias, licenciado Carlos. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, me acompaña el doctor Samuel Santos, quien es presidente del Colegio Médico de Honduras, para que él nos amplíe información en torno a estas denuncias por parte de algunos médicos que han dicho que no hay fentanilo en los diferentes centros hospitalarios. Esto se utiliza principalmente para la cirugía. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. En efecto, se puede utilizar en cirugía, se utiliza en cuidados intensivos.
en neonatología, cuidados intensivos, nosotros lo usamos para sedación y para analgesia de nuestros pacientes. Un excelente medicamento. Desafortunadamente, pues un medicamento que ha entrado en una polémica generalizada por el uso que han encontrado otras personas, y pues es un medicamento que está difícil ahora tenerlo en los hospitales. Hemos tenido también problemas de la custodia de este medicamento, pero en general no crea que siempre hemos tenido el fentanilo. No es un medicamento que ha habido en cantidades enormes en los hospitales del estado. Sí, doctor, habría que analizar esta situación porque se podrían detener las cirugías en algún momento. No necesariamente, hay alternativas, ¿verdad? Tenemos alternativas para el fentanilo, nuestros anestesiólogos están capacitados para poder dar la cirugía. Sin embargo, nos facilita mucho y les facilita a nuestros anestesiólogos el trabajo en sala de operaciones, y a los intensivistas nos facilita el trabajo del paciente ventilado, ¿va? Para darle analgesia y darle sedación cuando está en un ventilador mecánico. Sí, doctor, ¿esto se utiliza como tipo inyección a los pacientes? Se utiliza intravenosamente, se puede utilizar por dosis única o se puede utilizar por infusión intravenosa, sobre todo aquellos pacientes que están siendo tratados en la unidad de cuidado intensivo bajo ventilación mecánica. Nosotros ponemos un ventilador, el paciente podría tener algún postoperatorio o podría tener otra patología que necesite estar sedado, o tener el paciente también un accidente que le provoque dolor, y se puede utilizar a una dosis sedación y analgésica, ¿verdad? Es un potente analgésico que le mejora la vida, inclusive a los pacientes con cáncer, ¿verdad? También les puede mejorar la vida. El medicamento es muy bueno. Lo que pasa es que ahora hablar de fentanilo es hablar de otros temas, y bueno, desafortunadamente muchos medicamentos que han sido buenos en la farmacopea los terminan deteriorando por uso inadecuado a otras personas. Sí, muchas gracias al doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras, quien nos amplía esta importante información en torno a estas denuncias por parte de algunos médicos. Yo retorno al estudio central. Buenas noches. Gracias, Berenice. Ojalá y este medicamento realmente se encuentre en las bodegas, y hay que estar atento porque, como lo explicaba el doctor Santos, pues hay personas que se encargan, y usted y yo lo sabemos, que se dedican a traficar con este medicamento. Y ojo, ojalá y en las bodegas estén bien aseguradas y no vaya a ser más bien que algunos estén ganando mucho dinero con este medicamento. Vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias por seguir informándose con nosotros. Y el costo de la energía eléctrica sube 12.48% desde el miércoles, o sea, hoy, elevando el kilovatio hora de 5.98 lempiras, esto debido al encarecimiento de los combustibles, pese a que el gobierno aplicará subsidios hasta del 50% para frenar un impacto real que rozaba el 21.5%. El sector obrero rechaza la medida al acumularse 3 aumentos consecutivos en lo que va del año. El comportamiento en los precios de los combustibles de los meses de abril y mayo fue determinante para que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica fijara el incremento de la nueva tarifa en 12.48% para los meses de julio, agosto y septiembre, aunque el cálculo real era de 21.5%. Sin embargo, las autoridades tomaron la decisión de subsidiar a la población para reducir el impacto económico. Meses de abril y mayo tiene un impacto fuertísimo en la tarifa por 2 razones. Fue cuando estuvieron los precios de combustible más altos a nivel internacional, causados por una guerra que nosotros no tenemos nada que ver. Y segundo, porque es cuando se da la mayor demanda de energía y por lo tanto se usa más casualmente producción térmica, que es la más cara. A partir de este miércoles, el kilovatio hora se cotiza en 5.98 lempiras, lo que en términos prácticos significa que si el abonado consume 500 kilowatt hora y pagaba 2.700 lempiras mensuales, con el incremento ahora deberá pagar 2.990 lempiras si mantiene el consumo. No obstante, como medida paliativa, el gobierno dará un subsidio temporal. Aquellos usuarios que consuman menos de 100 kilovatios al mes no pagarán el ajuste, y los que utilicen desde 150 hasta 500 kilovatios pagarán el 50% del incremento. Pero el sector obrero considera que estas medidas no son suficientes para aliviar el bolsillo. No hay un balance entre la canasta básica y el salario. Entonces los salarios quedan muy por debajo, incluso la canasta básica, no digamos para vestuario, arrendamiento
de alquileres, de educación, salud. El recibo de la energía eléctrica ya acumula un incremento del 27.08% en lo que va del 2026, puesto que en las 3 revisiones trimestrales de este año, la tarifa subió de forma consecutiva un 4.11%, 10.49% y el reciente aumento del 12.48%. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y desde la Unión Europea esperan que las reformas planteadas desde el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo sigan la línea de energía verde. Por ese motivo han puesto a disposición más de 15.000 millones de lempiras, acciones que son respaldadas desde la bancada liberal y nacional al buscar un servicio energético de calidad. El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, menciona que se han destinado más de 15.000 millones de lempiras para la mejora de la empresa nacional de energía eléctrica, pero generada desde recursos renovables. Es una reforma que la Unión Europea apoya. Como ustedes saben, ha venido una misión del Banco Europeo de Inversiones ofreciendo con la Unión Europea una reforma integral del sistema eléctrico, una oferta con primero asistencia técnica para los posibles cambios regulatorios como los que estamos viendo, después una oferta financiera de hasta 15.000 millones de lempiras para financiar líneas de transmisión y después una oferta industrial que es la de las empresas europeas. El congresista y jefe de la bancada del Partido Liberal menciona que se busca mejorar las capacidades de la empresa nacional, por lo cual se han presentado 10 recomendaciones que han sido tomadas en consideración en su mayoría. Es necesario hacer algo para rescatar la ENE. Sin embargo, hemos dibujado una línea roja, una línea que no pensamos cruzar, y es la línea de la privatización. Hemos dado 10 sugerencias al gobierno para que sean contempladas en la ley. De esas 10 fueron adoptadas 5, parcialmente 4. Y diputados de la bancada nacionalista esperan que se mejore el servicio, se acaben los apagones y desde ya mencionan que no se busca la privatización. ¿Y cuáles son los 3 pilares fundamentales, yo siempre lo digo, de esta reforma? Primero, que tengamos energía de calidad, es decir, que ya no escuchemos aquello de que hubo un bajón de energía y se me quemó mi aparato. Esa es energía de calidad. Segundo, que haya disponibilidad. Y tercero, el precio, que sea un precio justo y que llegue a la población hondureña. Estos sectores esperan que a la mayor brevedad posible se realicen las reformas necesarias para mejorar el servicio con precios por consumo bajo, pero con la calidad que requiere el pueblo hondureño. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Y los bajos salarios que se pagan en el país es el principal problema que no permite que los hondureños puedan superar el alto costo de vida presionado por las alzas en los productos de primera necesidad. Al mes de mayo de este año, el índice de inflación superó el 6%, según datos del Banco Central, debido a los incrementos de los productos de la canasta básica y en el transporte. La inflación alcanzó a mayo el 6.09%, impulsada principalmente por el aumento de los precios internacionales de los combustibles, que derivó que el sector transporte contribuyese en un 2.8 puntos porcentuales a esta variación. El alto costo de vida ha provocado que el valor de la canasta básica alimenticia refleje un aumento de más de 500 lempiras en los primeros 5 meses de este 2026. Se vio afectado fuertemente el costo de canasta básica y hay estimaciones de manera empírica las cuales indican que esta pudo haber incrementado de 300 a 600 lempiras y que sin duda se convierte en un impuesto regresivo para los hondureños que va en detrimento de la capacidad adquisitiva. Ante este problema, el gobierno, a través de la Dirección de Protección al Consumidor, está llegando a acuerdos con empresas, productores y comerciantes para estabilizar y bajar los precios. Son 21 productos que se mantienen hacia la baja en este mercado concertado, logrando, esto es un esfuerzo no solamente del Estado, este es un esfuerzo del mercado zonal Belén, porque ellos atienden a más de 70,000 personas de manera diaria. Esto es un esfuerzo en conjunto. El director del
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la máxima casa de estudios, asegura que el grave problema que enfrentan los trabajadores hondureños son los bajos salarios que ganan. Si nosotros nos remitimos al caso de Honduras, realmente el salario solo logra cubrir precisamente el tema del ajuste por costo de vida y no vemos realmente una mejora sustancial con respecto a la clase asalariada de nuestro país, que sigue enfrentando diversas consecuencias y que no logran realmente avanzar hacia un nivel de bienestar. Los economistas aseguran que mientras el salario mínimo que se paga en el país esté indexado al índice de inflación, será imposible que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones de vida. Y este problema los mantendrá sumergidos en la pobreza y la miseria. En cámara, Roberto Sánchez les informó Luis Trón. Bien, y en otro tema, las reformas electorales no cuentan en estos momentos con el respaldo político que se necesita en el Congreso Nacional, aunque el tripartidismo está consciente que las reformas es la única forma de poder blindar estos procesos electorales. Cada día la esperanza se aleja. Veamos este reporte que nos ha preparado Gabriela Plata. Con los nuevos funcionarios interinos en los órganos electorales, la presión sobre las reformas aumenta cada día. Para los liberales, estos cambios carecen de voluntad política, ya que aseguran la única forma de blindar futuros procesos es darle celeridad a los mismos. Las reformas electorales es un tema pendiente y muy recurrente en nuestra bancada liberal. Ahora, el día de ayer, hemos manifestado que como bancada unidos, que vamos a propiciar la creación de una propuesta con diferentes sectores. Desde Libertad y Refundación señalan las reformas no lograrán ser puestas en agenda, ya que los intereses partidarios no logran definir los votos necesarios que en ley estiman deben ser 86 sobre la mayoría calificada al tratarse de ajustes que podrían definir una nueva ruta política. Sí, no solamente las reformas electorales tan importantes como la segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas electorales y los distritos electorales, sino que también promesas que hicieron como la reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional, que le da muchas prerrogativas y dominio al presidente del Congreso. Todo eso ha desaparecido de la agenda legislativa. Reformas como la segunda vuelta, ciudadanización de las mesas y alcances de los roles de los funcionarios electorales deben ser contempladas a criterios de profesionales del derecho. Esto permitirá mayor confianza de la población. El mismo problema que ha habido cuando han habido resultados demasiado estrechos. Es urgente que hayan reformas electorales tendientes por lo menos a una reforma que venga a traer una segunda vuelta electoral. El desastre electoral de las elecciones del 9 de marzo y el 30 de noviembre son el fundamento de la sociedad civil para que estas reformas sean aprobadas con urgencia de cara a las elecciones del 2029 para evitar crisis políticas como las de 2009, 2017 y 2025. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Aunque la gobernabilidad ha llegado al Congreso Nacional con el cogobierno entre el Partido Nacional y Liberal, los diferentes sectores piden que las leyes aprobadas se apliquen y beneficien a los sectores más vulnerables del país. Gabriela Plata nos informa. Ya pasaron unos 5 meses desde que el nuevo Congreso Nacional asumió funciones, mientras unos sectores resaltan la recuperación de la gobernabilidad logrando aprobar leyes importantes, otros sectores cuestionan que aunque aprueben leyes, estas no benefician a los más necesitados. En primer lugar, ellos están debatiendo situaciones que no tienen nada que ver con las necesidades que tiene el pueblo. Se han repartido el pastel entre los tres partidos, Liberal, Nacional y Libre. Trabajado bien en pro del pueblo, del beneficio del pueblo hondureño. Están mal porque la decisión que hicieron es para aprobar los documentos de la energía, ¿no? Y el que paga uno de pobre, el rico no le cobran.
Endurecimiento de penas, reformas económicas, juicios políticos y cambios dentro de los órganos electorales son solo algunas de las leyes que han sido puestas en debate. Mientras algunos aplauden estos cambios, otros lo cuestionan, ya que la percepción se encuentra en disyuntiva con lo dictado hasta la fecha. Ha legislado solo temas del Poder Ejecutivo, que mejorar los bacheos de carreteras, que la reforma económica, pero las cosas de fondo, de mejorar la economía, de generar empleo, de mejorar la agricultura, de mejorar el medio ambiente, de recuperar los bosques, de la cuestión de sacar de la pobreza al país y las reformas electorales que tanto los tienen entretenidos, aquí no va a haber nada de eso. Las alianzas y pactos políticos también están en el foco de los expertos, quienes argumentan que la política se maneja igual que desde hace décadas. Hacerle creer a la población que se está haciendo cosas nuevas, que se está mejorando, yo creo que no, es una simple cambio de imagen, sí, un cambio de imagen, pero la situación es la misma. Y todos sabemos, por ejemplo, que están en receso, pero se fueron como que urgidos. Entre exigencias y demandas, la población hondureña exige cambios reales bajo la representatividad de estos 128 diputados, ya que a través de sus decisiones son los que rigen el futuro de Honduras. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y las autoridades de salud han anunciado el cierre de la Jornada Nacional de Vacunación. Pero en estos momentos, cuando se registra un repunte de contagios, es necesario permanecer atentos a la sintomatología. Desde la Secretaría de Salud se anuncia el cierre de la Jornada Nacional de Vacunación a nivel nacional, que inició el pasado 13 de mayo, pero hacen conciencia a la población para que no ceda terreno en materia de prevención. Hoy termina la jornada oficialmente. Esto no quiere decir que terminamos la vacunación. La vacunación en el país se mantiene en los más de 1.800 establecimientos de salud, de la Secretaría de Salud, del Instituto Hondureño de Seguridad Social, los 365 días del año. Solamente que cerramos el ciclo de la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación. Lastimosamente, como le hemos venido mencionando en conferencias anteriores, no hemos logrado las coberturas óptimas de vacunación. Desde el programa de vigilancia de la salud, las autoridades mencionan que existen insumos para los cuadros básicos de inmunización, pero es necesario permanecer alerta. Estamos siempre pendientes en los puntos de entrada de los aeropuertos, de las zonas terrestres, aduanas y puertos, sobre todo de personas que ingresen al territorio hondureño que puedan presentar síntomas como la fiebre y el sarpullido en cara, para poder inmediatamente hacer el aislamiento de estas personas. El presidente del Colegio Médico de Honduras recomienda continuar pendiente de la sintomatología que se presenta en hogares debido a la similitud en algunos padecimientos. La jornada de vacunación es una jornada que se hace todos los años a nivel continental. Es para recordarle a la población pues la importancia de las enfermedades inmunoprevenibles que, valga la redundancia, se previenen a través de la vacunación. Sin embargo, la vacunación es todos los días, de lunes a viernes, ¿verdad? Todos los días en los centros de salud y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, ahí se pone la vacuna, todos los días. O sea, la campaña de vacunación solo es un recordatorio. Las autoridades de salud mencionan a la población en general que ya ha culminado la Jornada Nacional de Vacunación, pero deben estar pendientes, ya que se cuenta con los insumos necesarios si la población así lo requiere. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Queremos también hacerles parte a ustedes de esta nota luctuosa realmente, en donde hoy se ha informado a través de la diócesis de Choluteca el fallecimiento del padre Alejandro López. El padre, quien era muy querido y reconocido en la zona, pues había estado siempre al frente de la parroquia San José Obrero de Choluteca. De origen cubano, de un temple fuerte, pero a la vez solidario. Hizo muchas obras el padre Alejandro en esta comunidad. Lo recuerdo específicamente, tuve la oportunidad de conocerle, debido a de que su mejor amiga, Emi Sori, ya descansa en la paz del Señor también, quien enseñó música en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, era íntimo amiga de él.
Y recuerdo que cuando falleció Emisori, fue el padre Alejandro quien abrió los templos, el sitio para donde sepultar a Emisori. Así que su amiga hoy ya comparten seguramente en el seno del Señor, estoy seguro de eso, porque el padre Alejandro dejó un gran legado en la zona de Choluteca. Un abrazo fraterno a la diócesis de Choluteca por la pérdida del padre Alejandro López. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. También recordarle, mañana tiene una cita a 6 de la mañana. Usted tiene que estar pendiente de nuestra emisión matutino. Seguido Hola Honduras, diálogo de impacto con temas de país sumamente importantes, así que están invitados. También al cierre quiero concluir. Me han preguntado algunas personas qué ha pasado con Janet Flores, quien presenta normalmente este espacio informativo. Bueno, ella está disfrutando de sus vacaciones. Ya pronto estará de regreso con nosotros. Que tengan una confortable noche. Les espero mañana. Con permiso.